días todavía a todos. Bienvenidos a todos los visitantes. Es un gusto ver también bastantes invitados. Animar también a todos los demás, que así como hay hermanos que están invitados, ahora siéntanse bienvenidos y esperemos que la palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a continuar con Lucas, capítulo 22, del versículo 54 al 62. Y cuando leí esta historia y miraba sobre el tema, me acordaba un poco de hace tiempo, no tanto, cuando fui a la entrevista de trabajo donde estoy ahora. Me acuerdo que mi jefe, el que era mi jefe en aquel entonces, me pidió que le hablara acerca de mis habilidades, acerca de mis talentos, acerca de lo que podía, de lo que sabía hacer. Quería saber un poco acerca de lo que yo era, ¿no? Respecto a mi trabajo. Y pues yo humildemente, con mi realidad un poco alterada, pues le dije, me presenté como la salvación de la empresa. No, la empresa va a salir adelante porque estoy llegando yo. Y yo comencé a decirle así, ¿no? Pues mi jefe bien maravillado, ¿no? Con todo lo que yo le decía. Pero con el paso del tiempo, pues la realidad es que en muchas de las cosas que yo le había dicho, había estado fallando. Muchas de las cosas que yo creía que podía hacer, no las estaba pudiendo hacer como yo había dicho. Y yo pensaba precisamente en esto, porque muchas veces tenemos un concepto de nosotros mismos totalmente distinto a lo que realmente somos. Nos vemos a nosotros mismos y pensamos que somos los mejores. Nos vemos como padres, los que son padres, y dicen, yo soy el mejor papá de todos. Y a lo mejor vemos a otros papás y dicen, no, yo soy mejor que él. Vemos a alguien en nuestro rama de trabajo, en mi caso la carpintería, digo, yo soy mejor que él. A lo mejor también en la iglesia, ¿no? Como cristianos, nos vemos a nosotros mismos y decimos, no, él falta mucho, él no lee tanto, él no sabe tanto, yo soy mejor que él. Y tenemos un concepto más amplio y mejor de lo que realmente somos. Y la realidad es que cuando nos enfrentamos con diferentes circunstancias, nos topamos con la realidad de lo que somos, con la realidad de que aquello que nosotros creíamos que podíamos hacer, o aquello en donde creíamos que no podíamos fallar, es precisamente donde más fallamos. Es precisamente donde no podemos hacer las cosas que creíamos que podíamos hacer. En la historia del día de hoy vamos a encontrar prácticamente como en un espejo en la vida de Pedro, reflejándose cómo nosotros mismos, al igual que Pedro, teníamos una idea de cómo actuaríamos en diferentes situaciones, cómo enfrentaríamos los diferentes problemas, cómo enfrentaríamos los hechos diarios de nuestras vidas, pero luego nos damos cuenta que actuamos distinto. Esta historia, como les mencionaba, es un reflejo que nos muestra cómo es nuestro corazón realmente perverso, malvado, débil, infiel. Un corazón totalmente pecaminoso, que no está ni cerca de aquello que creíamos nosotros que éramos. Así que al ver esta historia y ver a Pedro, a veces, antes de leerla, a veces la hemos escuchado, la hemos visto, y decimos, no, pues falló Pedro, no, pues, falló, pero se levantó, pero no nos damos cuenta que nosotros hubiésemos hecho lo mismo, peor que él. Porque esto no solamente fue un fallo aislado en la vida de Pedro, sino que es un reflejo de lo que realmente había en su corazón, y es un reflejo también de lo que hay en nuestros corazones. Así que antes de comenzar, me gustaría orar y pedirle a Dios que nos ayude a que a través de este mensaje y a través de lo que vamos a ver en la vida de Pedro, que nosotros podamos entender lo perversos y malvados que somos y por tanto la necesidad que tenemos de un Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras día a día lo necesitados que estamos de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor.
Te pedimos que el día de hoy tú estés con nosotros a través de este mensaje, que nos permitas permanecer fieles a lo que realmente dice este texto y que a través de esta historia podamos aprender un poco y podamos crecer, podamos ser exhortados, animados y podamos recibir la esperanza del Evangelio a través de lo que tú nos vas a enseñar en tu palabra el día de hoy. Disponemos nuestro corazón y nuestra mente, Dios. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos y perceptivos a lo que tú has de hablar a nuestras vidas a través de esta palabra. Te lo pedimos, Dios, en nombre tomado de Jesús. Amén. Aquellos que puedan, por respeto y como lo hacemos comúnmente, les pido que me pueden acompañar de pie a leer nuestro texto el día de hoy de Lucas, versículo 54 al 62. Dice así, Lucas 22, 54 al 62. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Podemos tomar nuestro lugar. En contexto, un poco de lo que estamos viendo, versículos atrás, igual capítulo 22, del versículo 31 al 34, nos narra cómo Jesús le anuncia a Pedro que él lo va a negar. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál era? Señor, yo voy contigo a la cárcel y a la muerte si es posible. Yo te voy a seguir a donde sea. ¿Qué les mencionaba en un principio? Muchas veces creemos que vamos a actuar de una manera. Creemos que somos de una manera, creemos que somos tan buenos, tan fuertes, tan firmes en todas las áreas de nuestra vida, pero en este caso, Pedro, en su fe, él creía que era de esta manera. Pero ¿qué es lo que vemos en esta historia? Que una vez que lo arrestan, todos los discípulos huyen, todos los discípulos se alejan. En este caso, también Pedro, que no tenía nada, no tenía mucho tiempo de que le había dicho a Jesús que él estaba dispuesto a seguirlo, que estaba dispuesto no solamente a ir a la cárcel con él, sino estaba dispuesto incluso a morir junto con él. Se topa aquí con la realidad de lo que hay realmente en su corazón. Un corazón a lo mejor temeroso. Porque nuestra historia continúa diciéndolo, dice que lo arrestaron y le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Para entender un poquito esto, el sumo sacerdote era la máxima autoridad para el pueblo judío en ese entonces. Aunque ellos eran gobernados por el pueblo romano permitía o ponía como un líder dentro del pueblo judío que tenía esta autoridad. No solamente le daban esta autoridad política, sino que también religiosa. Él era el sumo sacerdote dentro de las creencias de su fe, del pueblo judío. Él era la máxima autoridad. Él tenía autoridad para meter a la cárcel, tenía autoridad para hacer muchísimas cosas. Era muy común, era muy normal que las personas tuviesen miedo de ser arrestados, de ser juzgados por él. No fue llevado Jesús a una cárcel, sino que fue llevado a la casa de ese personaje, del sumo sacerdote. Estaba en un lugar realmente en donde, si nos hubiésemos encontrado en la misma situación de Pedro, posiblemente también hubiésemos tenido miedo, no hubiésemos querido ser arrestados, hubiésemos seguido de lejos. Y es a donde quiero llegar. Pedro dice que le seguía de lejos. ¿Qué implicaba que Pedro le seguía de lejos? Porque la Biblia hace énfasis en que Pedro le estaba siguiendo de lejos.
De hecho, la palabra que aquí utiliza para seguir no es la misma que se utiliza en otros versículos cuando habla de tener seguidores, en donde se habla más como de un acompañamiento activo con la persona, o en este caso con la persona de Cristo, sino que hace más referencia a alguien que está observando, alguien que no participa, alguien que solamente está mirando de lejos, como lo dice nuestro mismo texto. Pedro dejó esa actitud de querer seguir y ser ese seguidor de Cristo y solamente lo miraba de lejos, solamente era un observador de lo que estaba sucediendo. Y esto era bastante extraño, bastante raro. Uno, por la personalidad de Pedro, que era alguien arrebatado, alguien valiente, alguien que sus palabras decían cómo él sentía que él era, pero también porque no era algo común que se separaran tanto de su maestro. Uno, porque en esa época los discípulos solían ir con su maestro a todos lados, comían juntos, bebían juntos, dormían en la misma casa, viajaban juntos, compartían todo el tiempo. En este caso llevaban 3 años compartiendo el tiempo juntos, siguiendo de una manera activa a Jesús, acompañándolo para todas partes. Pero aquí ese espíritu o ese sentir de que él iba a estar con Jesús para todos lados ya no estaba más. Simplemente se había convertido en un observador más de lo que estaba sucediendo. Solamente estaba de lejos mirando. Y entonces esto nos hace preguntarnos, ¿Pedro realmente mintió cuando le dijo a Jesús que él estaba dispuesto a seguirle, que estaba dispuesto a morir, a ir a la cárcel? Posiblemente no, porque él creía realmente, él en su corazón, él pensaba que él estaba dispuesto a hacer eso. Porque eso es lo que hace nuestro corazón, nos engaña, nos dice que somos suficientes, nos dice que podemos solos, nos dice que somos los mejores. Jeremías nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y es precisamente lo que está sucediendo. Y es precisamente lo que nosotros vivimos muchas veces. Como les mencionaba, a veces como padres, como hijos, como empleados, como cristianos. Creemos que somos los mejores en lo que hacemos. Pero tristemente solamente actuamos de esa manera cuando todo está bien. Cuando las cosas están bien en tu casa, eres el mejor padre. Cuando las cosas están bien en tu casa, eres el mejor esposo, la mejor esposa. Cuando las cosas están bien en tu trabajo, eres el mejor empleado. Pero ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a los problemas? ¿Qué sucede cuando en el trabajo hablan mal de ti? Cuando tu jefe es injusto. ¿Qué sucede cuando nuestra economía no está bien? Cuando nuestro matrimonio, nuestros hijos son rebeldes o las cosas no están bien en casa. ¿Qué sucede cuando una persona que amas te traiciona o te falla? ¿Cómo realmente actuamos? ¿Actuamos como creíamos que éramos? ¿Los mejores? ¿Los más buenos? ¿Los más justos? ¿Los más fieles al Evangelio? ¿O realmente dejamos que la tristeza, la ira, el reflejo de nuestro corazón perverso actúe de una manera en la cual no debo ser? La realidad es que, por lo menos en mi caso, cuando me he enfrentado a situaciones difíciles, tristemente he fallado. Tristemente no he sido el hijo que desearía haber sido, no he sido el anciano que desearía haber sido, no he sido el cristiano que desearía haber sido, no he sido la persona o el empleado que debería haber sido, no he sido un buen vecino, no he sido un buen amigo, porque muchas veces he dejado o he creído que soy tan bueno en ciertas cosas de mi vida que en el momento que vienen las situaciones difíciles me derrumbo, me dejo llevar por mi corazón y permito que sea el corazón perverso y malvado el que actúe. Y tristemente esta realidad sucede en muchas ocasiones cuando nos sentimos tan seguros de nosotros mismos que dejamos de estar cerca de Jesús. Nos convertimos en observadores. A veces decimos, bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo oro por los alimentos todos los días, yo hago ciertas actividades cristianas constantemente,
Pero eso no nos acerca a Jesús. Eso no nos hace buenos discípulos o buenos seguidores. El que yo pueda decir que diariamente estoy orando antes de dormir, antes de comer, no me hace un seguidor de Cristo. El que yo pueda decir que asisto a la iglesia cada semana, no me hace un buen cristiano, no me hace un seguidor de Cristo. Tristemente nos convertimos, al igual que Pedro, en observadores. Estamos viendo de lejos solamente lo que está sucediendo en la iglesia. Y somos muy buenos para observar y pensar lo que está bien, lo que está mal, lo que me gustó y lo que no me gustó de la iglesia. Pero solamente estamos observando y no estamos participando, acompañando, no estamos siendo esos buenos cristianos. Me toca que comúnmente cuando hablamos sobre ciertos puntos, por ejemplo, de las responsabilidades de la iglesia, y decimos, no, pues es que estás buscando a los hermanos. No, pero es que nadie me busca. Hoy estás leyendo, pues a veces. Y lo llevamos a un punto en donde decimos, bueno, no lo estoy haciendo, pero los demás son peor que yo. Yo no estoy bien, pero estoy mejor que los demás. Porque dejamos solamente de seguir como deberíamos. Dejamos que nuestro corazón nos engañe a tal punto que creamos que estamos bien. Todo está bien en mi vida. Todo está bien en mi corazón, todo está bien en lo que yo estoy haciendo. Pero tristemente, cuando vivimos de esa manera, sucede lo que le sucede a Pedro. Nos acostumbramos tanto a solamente ser observadores, nos acostumbramos tanto a lo que está a nuestro alrededor, que ¿qué sucede? Nuestro corazón se va endureciendo y se nos va haciendo cada vez más común, más sencillo, profundizar más en nuestro pecado. Ya ni cuenta nos damos que estamos haciendo algo mal. Ya ni cuenta nos damos que no estamos por buen camino. En este caso, entramos a este punto donde dice que Pedro con ellos se sentó, y sentado con las personas que estaban ahí, dice que una criada al verle sentado al fuego, le dijo, también estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Esta historia la encontramos también en los otros evangelios, en el libro de Mateo y Marcos. Encontramos un punto que he escuchado a varios pastores que lo mencionan, que es cómo va escalando la negación de Pedro. Aquí tal vez no se ve tan clara, pero lo encontramos en los otros evangelios, en donde cada vez va aumentando a tal punto que la tercera ocasión, cuando llega Jesús, nos dice Mateo y Marcos, dice que comienza a maldecir, comienza a hablar y su vocabulario cambia para que no vean que era igual que él. Él había pasado tanto tiempo con Jesús que parecía un seguidor de Jesús, que la gente lo miraba y decía, este verdaderamente es un seguidor de Jesús. Pero él, con su corazón cada vez más duro, cómo iba creciendo esa negación, al punto que él estuvo dispuesto a maldecir y hablar un vocabulario totalmente distinto al que era de él, a tal grado que nos dicen los otros evangelios que él comenzó a maldecir. Porque es precisamente en ese momento en donde permitimos que las cosas malas abunden en nuestro corazón, donde permitimos o donde nos alejamos de Cristo, cuando nuestro corazón es tan débil y empieza a endurecerse, a tal punto que nuestro verdadero yo sale a la luz. Como les mencionaba, cuando fallamos, al igual que Pedro, no es un hecho aislado. Nosotros no fallamos porque somos personas buenas que cometen errores. Ninguno de aquí es una persona, ninguno de aquí somos una persona buena que comete errores. Cuando fallamos es porque la naturaleza, el verdadero yo de nuestro corazón sale a flote, sale a luz. Porque hemos permitido tanto que vaya creciendo y creciendo y creciendo, que cada vez nos veamos más la realidad que hay en nosotros. Bueno, nosotros mentimos, no es como que solamente dije una mentira porque se me presentó la ocasión o porque lo necesitaba. No, mentimos porque realmente está eso en nuestro corazón.
Cuando nosotros somos egoístas, no es como que tuve un momento egoísta, es que realmente nuestro corazón es egoísta. Cuando nosotros nos enojamos y peleamos con alguien que queremos, no es que solamente cometimos ese error, sino que salió a flote. Realmente sale a la luz lo que es realmente nuestro corazón en esos momentos de dificultad, en esos momentos difíciles. Juan Calvino escribió: el hombre no es capaz de ver sus pecados verdaderamente hasta que haya sido iluminado por la gracia de Dios. Esta frase me gustó bastante porque nosotros no somos capaces de darnos cuenta que estamos fallando, sino por la obra de Jesucristo en nosotros. Seríamos incapaces de darnos cuenta. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando nos arrepentimos de algo malo que estamos haciendo? Que realmente no nos arrepentimos porque estamos haciendo algo malo, sino que nos arrepentimos porque no queremos la consecuencia de aquello malo que hicimos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando apenas comenzaba a llevarme el carro al trabajo, me estacioné en un lugar que no debía estacionarme, dejé ahí el carro todo el día. Cuando regreso tenía una multa. Puede ser porque dejé el carro aquí, me arrepentí, dije no lo había dejado aquí, ahora voy a tener que pagar la multa. Y me arrepentí de haberlo dejado ahí porque iba a tener que pagar una multa. Pero no me arrepentí de haberlo dejado ahí porque yo entendía que estaba rompiendo un reglamento, que estaba yendo en contra de la ley. De la misma manera, cuando pecamos y no dejamos que la obra de Cristo haga efecto en nuestras vidas, ¿qué sucede? Bueno, nos arrepentimos porque no queremos la consecuencia, pero no porque realmente entendamos el pecado. Ese no es un arrepentimiento genuino, eso no es un arrepentimiento real, simplemente no queremos la consecuencia de lo que estamos viviendo. Necesitamos en verdad de Cristo, necesitamos de su obra en nosotros para poder darnos cuenta que estamos haciendo algo mal. Somos incapaces de darnos cuenta que somos. Entonces por eso que nuestro corazón nos quiere engañar y decirnos: tú eres bueno, tú eres suficiente, tú puedes. De hecho, toda ahora los pensamientos, filosofías y ideologías de ahora constantemente te están diciendo: tú puedes, tú dedícate a ti, tú puedes solo, tú eres un campeón y tú estás empoderado, empoderada, porque quieren enfocarte en que tu corazón es suficiente, cuando la realidad es que no lo somos. No somos suficientes, no podemos solos y necesitamos de Cristo constantemente. La mala noticia es que en verdad nuestro corazón es malvado, es perverso y vamos a fallar. La mala noticia es que nos vamos a alejar continuamente de Cristo, que lo vamos a seguir de lejos, que no nos vamos a querer acercar a Él. Pero aún cuando nosotros nos alejemos, hay esperanza. Aún cuando nosotros fallamos, hay esperanza. No porque tu corazón sea capaz de levantarse, no porque seas lo suficientemente bueno y solamente hayas fallado aisladamente, sino porque tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, que cuando nosotros nos alejamos de Él, Él nos aleja de nosotros. Que cuando nosotros le fallamos, Él no nos falla. Que cuando nosotros somos malvados o perversos, Él es bueno, justo y santo. Que cuando nosotros somos injustos, somos malvados y no pensamos en nadie más, Él es tan bondadoso, misericordioso, piensa en cada uno de nosotros. Que cuando nosotros lo hubiésemos abandonado como sus discípulos, Él siempre ha estado con nosotros y ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos. Es por eso que continuamos y llegamos a este punto. Le dice: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Se me hace a mí curioso que haga hincapié o que mencione tan fuerte que lloró amargamente. Y yo me pongo a reflexionar un poco sobre momentos en los cuales he llorado o he estado cerca de llorar. Yo me acuerdo que he tenido situaciones en las cuales me he fracturado, me he descalabrado, me operaron en una ocasión, me he enterrado clavos en una ocasión, incluso el dedo detrasó, y la verdad el dolor era muy intenso, en algunas ocasiones quise llorar, me aguanté, en otras no me pude aguantar, y fueron dolores muy fuertes. Pero la realidad, aquellos dolores que me hicieron sentirme de una manera
con un dolor tan profundo y amargo, no fueron los dolores físicos, sino realmente cuando mi corazón ha sido lastimado, cuando mi corazón ha sido herido. Porque el dolor físico y estas situaciones sí te pueden provocar ese tipo de llanto. A veces hasta incluso no lo podemos aguantar, por más fuerte que sea. Pero cuando nuestro corazón se ve expuesto, se ve lastimado, se ve herido, realmente viene ese dolor tan profundo, amargura. Y es ese dolor del que nos está hablando aquí. No es un dolor de una herida, no es un dolor convencional que podemos sufrir día con día, sino realmente nos habla de un dolor profundo, un dolor del alma, del corazón, un dolor que en verdad va más allá de algo que podemos siquiera resistirnos. Hasta ese punto había llegado el dolor de Pedro por haber llegado a Jesús. Y yo me pongo a pensar en este punto, decir, bueno, Pedro, que le había apoyado a Jesús, que había negado a Jesús en 3 ocasiones, ¿cómo llegó a este arrepentimiento de haber sido tan duro, tan alejado, al punto de haber maldecido, con una mirada de Cristo y con ese recordatorio de las palabras de Cristo, llegó al punto de llorar amargamente? Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que nosotros somos incapaces de darnos cuenta de nuestro pecado, somos incapaces de darnos cuenta que estamos mal, pero gracias a Dios no estamos solos. Gracias a Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, que nos recuerda y nos redarguye nuestro pecado, y no solamente eso, sino que nos recuerda la obra misericordiosa de Cristo. Nos recuerda que hay esperanza, que porque cuando nosotros no pudimos, y porque por cuanto nosotros somos perversos y malvados y nuestro corazón no puede solo, Cristo vino y tomó nuestro lugar. Que por cuanto nosotros no pudimos llevar esa vida perfecta, Cristo vino y llevó esa vida perfecta. Que por cuanto nosotros nos alejamos, Cristo vino para acercarnos a Él. Y es entonces que puedo entender este llanto de Pedro, porque entonces él entendió que su pecado era tan grave, tan malvado, que le había fallado a Cristo de esa manera, pero entendía también que tenía la gracia y la misericordia de Cristo para volver. Cuando nosotros vemos la justicia, la santidad de Cristo, su obra perfecta tal como es, entonces nosotros realmente podemos entender el pecado que hay en nosotros y podemos verlo o podemos glorificarlo aún en mayor manera. ¿Cómo es esto? Un ejemplo: cuando yo creo que me merezco algo, yo no soy una persona agradecida, yo no soy una persona que cree que está recibiendo el favor. Un ejemplo creo que lo di en una vez anterior. Yo cada semana, cuando recibo mi sueldo en el trabajo, no es como que le digo a mi jefe, muchas gracias, jefe, yo no lo merecía, ¿no? Pues yo digo con pues mis horas de trabajo merecieron este sueldo. Cuando nosotros de esa misma manera nos damos cuenta que somos tan pecadores, tan malvados y que no podemos solos, y vemos la obra perfecta de Cristo, entonces es que vemos el pecado y lo aborrecemos con tanto dolor como lo hizo Pedro, que nos duele tanto fallarle a Jesucristo, porque entendemos que realmente no somos merecedores de su gracia, porque entendemos que realmente no merecemos su misericordia, porque Cristo no vino y murió por mí porque yo fuera bueno. Cristo no vino y murió por mí porque supiera que yo me iba a acercar a Él y que iba a predicar el Evangelio y que iba a alcanzar a las personas de mi alrededor. Cristo vino y murió por mis pecados a pesar de saber que yo le iba a fallar, de mi corazón malvado, a pesar de mi corazón perverso. Cristo, sabiendo que yo le iba a negar, tal como hizo Pedro, Cristo vino y se entregó en mi lugar. Lo hemos reflejado en la vida de Pedro. Jesucristo, antes de ser negado por Pedro, sabía que Pedro lo iba a negar, y no le dijo estás bien mal, no le dijo eres un perverso, un malvado. Dijo levántate. Él le muestra misericordia, le muestra amor, no porque Pedro fuera bueno, sino porque su obra de Cristo es tan suficiente que no importa qué tan perverso o malvado sea Pedro o seamos nosotros, si venimos a Él, nos acercamos a Él, Él es tan misericordioso que nos recibe con sus brazos abiertos.
abiertos. ¿Qué tanto nos damos cuenta de lo malvados que somos y la necesidad que tenemos de Cristo? Yo creo que esa es una pregunta que podemos hacer continuamente a nuestras vidas. ¿Realmente estamos conscientes de la necesidad que tenemos, de la justicia, de la santidad, de la obra perfecta de Cristo? ¿O seguimos pensando que somos suficientes? Y si el día de hoy nosotros no teníamos presente la necesidad que tenemos de un Salvador, yo creo que este mensaje es un buen tiempo, un buen momento para reflexionar en ello, pues, y poder decir: Señor, ayúdanos, porque somos malvados. Ayúdanos, porque en verdad no podemos solos. Ayúdanos, Señor, porque mi corazón es tan engañoso que me hace creer que puedo solo. Ayúdame a entender la obra tan maravillosa y tan perfecta que hiciste por mí. Ayúdame a levantarme cuando caigo, porque aún cuando tengamos esto presente, tristemente, vamos a volver a caer y vamos a volver a fallar. Porque aún cuando tengamos esto presente y aún cuando digamos: yo voy a seguir a Cristo hasta el fin de los tiempos y yo no voy a pecar y yo no voy a hacer esto, tal vez lo estás diciendo ahorita en la mañana y en la tarde vas a fallar con aquello que dijiste que no lo ibas a hacer. Y la esperanza no está en que no vas a fallar, sino está en la esperanza está en que Cristo no falló, en que Cristo lo hizo en nuestro lugar. Y entonces nosotros podemos alegrarnos, no de que hayamos fallado, sino de que por gracia y misericordia podemos reflexionar sobre aquello que estamos mal y podemos arrepentirnos. Yo creo que en una ocasión una persona me preguntaba: ¿cómo puedo saber si realmente soy cristiano? ¿Cómo puedo saber si realmente creo en Dios? Yo le decía: bueno, ¿te arrepientes de tus pecados? ¿Te duele cuando le fallas a Dios? Yo creo que esa es una buena señal para entender si nosotros estamos siguiendo de cerca o de lejos a Cristo. Saber entender si realmente nos duele, como a Pedro cuando le fallamos a Cristo, o solamente como lo vemos como: bueno, pues fallé, fue un error más, un pequeño error de alguien bueno que está fallando. O realmente nos duele y nos arrepentimos. Por eso es ese arrepentimiento. Si yo voy para allá, voy hacia adelante y me arrepiento, entonces ya voy hacia atrás. De la misma manera, si yo me arrepiento con ese dolor, con ese dolor, como lo hizo Pedro, con esa amargura de saber que está mal lo que hizo, entonces yo no voy a volver atrás. Así que con esto voy a terminar, solamente tratando de animarnos, porque a lo mejor todo el mensaje que estuve repitiendo es una verdad muy real, que somos pecadores, malvados y perversos. Pero no me gustaría que eso fuese lo que más destacara de la predicación del día de hoy, sino que lo que nosotros pudiéramos llevarnos a nuestras casas y pudiéramos recordar es que a pesar de que somos pecadores, malvados y perversos, aún conociendo todo esto, Cristo vino a morir en nuestro lugar, vino a rescatarnos precisamente porque somos así, porque lo necesitábamos a Él, y no había otra manera en que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. No había otro camino, no había otra forma. Por más que le busques, tú no puedes solo, necesitamos de Cristo. Así que, hermanos, busquemos acercarnos a Cristo, busquemos refugiarnos en su verdad, en su santidad, y busquemos reconocer que le necesitamos día con día.